Contexto antes de ir con la profundización del tema. Estuvimos hablando bastante tiempo de la ley corta de ISAPRES, ¿no es verdad? Bueno, tal vez lo que más se habló en ese instante, lo que más estaba en el debate y en la discusión pública tenía que ver con la parte relacionada con el tema de las ISAPRES. ¿Se acuerdan ustedes? Harto que estuvimos discutiendo, debatiendo durante todo ese momento. Pero la ley corta también incluía una segunda parte que permitía a FONASA implementar esta nueva modalidad. Y tal como está dicho, este nuevo modelo permite que afiliados de FONASA puedan acceder a prestaciones ambulatorias y hospitalarias en prestadores privados, mediante este sistema de copagos reducidos y con costos que están predefinidos. Hay que señalar también que FONASA ha recibido, según se ha sabido, más de 500.000 nuevos afiliados en el 2024 y ha incorporado algo así como 1,5 millones de afiliados en 3 años. Es cierto que ha habido una migración importante desde el sistema privado a partir de la crisis del año 22, pero también es cierto que han ingresado muchas personas, muchos afiliados nuevos que ingresan a FONASA a partir de su primera experiencia laboral. Y en palabras simples, este sistema va a funcionar, como decíamos, como un seguro voluntario financiado con la cotización obligatoria del 7% más una prima plana adicional por beneficiario. FONASA ya se encuentra en pleno proceso de licitación para elegir a las compañías aseguradoras que van a administrar esta nueva cobertura de la que comenzamos a hablar en detalle. Y para eso nos acompaña Camilo Cid, director nacional del Fondo Nacional de Salud. Director, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Esta es una noticia muy buena, entendiendo que muchas de las personas que han visto cómo tal vez han tenido problemas para poder seguir financiando las cotizaciones de sus planes de salud en la salud privada, han tomado la decisión de irse a FONASA, por ejemplo, pero estaban esperando justamente saber cómo iba a funcionar este sistema complementario. Claro, es muy bueno que se recuerde cuál fue el contexto, porque tuvimos esta crisis que se manifestó con fuerza a fines del año 2022 y durante el 23. Recordar entonces que se discutió mucho en el Parlamento de cómo salir de aquella crisis. Y claro, en la segunda parte, como tú señalabas, ¿cierto?, de la ley, se planteó que el Estado, en el fondo, tenía también herramientas para intervenir. Y el Estado, a través de FONASA, podía entonces tener esta modalidad, porque nosotros veíamos, en tanto FONASA, que estaban migrando muchas personas de ISAPRE al fondo, y que lo que hacían estas personas, porque podíamos seguirlas en los estudios que analizábamos, es que trataban de cierto reproducir lo que hacían antes en la ISAPRE, o sea, mantener sus médicos, mantener sus clínicas. FONASA le ofrece la libre elección, sí, hace muchos años y todo el mundo la conoce, sí, ¿cierto? Sí. Pero sabemos que tenemos coberturas que tienen desafíos, que tienen problemas, sobre todo en la parte hospitalaria. Entonces lo que hicimos fue proponer, ¿cierto?, esta prima plana, porque además confiábamos que estas personas que no pagan en ISAPRE solo el 7%, sino que pagan un diferencial. De hecho, en promedio se paga el 11% de la renta en ISAPRE. ¿En promedio? En promedio. Ya. Entonces ese diferencial nos permitía saber que estas personas podían tener disposición a pagar una prima estando en FONASA para acceder a los prestadores que elegían, pero de forma más barata o con copagos menores que los que podríamos ofrecerles en la MLE, ¿no? Entonces por eso se generó esta política. Ahora esta política era para los que venían, pero también para los que están en FONASA, y finalmente se ha ido transformando, digamos, en una alternativa viable, ahora a punto de estar ya en funcionamiento. Y creemos que efectivamente es una alternativa muy buena para las personas. Entre tanto, nos tocó diseñar, ¿cierto?, todos los aspectos que la ley obligaba. El arancel, ¿no? El arancel es muy importante porque, como se decía también, el arancel determina cuál es el valor total, con cuánto van a participar las personas, cuánto van a participar estos nuevos aseguradores, que es el tercer actor que ahora interviene, y cuánto va a participar FONASA, porque FONASA también va a financiar una parte, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, esto del arancel actualizado es muy importante, fue publicado el 24 de marzo, ¿no es cierto? Así sí, el 24 de marzo en el Diario Oficial. Contempla 2.394 prestaciones, 1.495 son ambulatorias y 899 son hospitalarias. ¿Cómo se llega a determinar el costo de aquello?
por ejemplo, para luego licitarlo, se entiende, a las instituciones privadas que quieran participar y por lo tanto mantener ese costo. Nosotros tenemos distintas formas y distintas relaciones con el sector privado, ¿no? La libre elección. También licitaciones en que nosotros derivamos al sector privado problemas, por ejemplo, de brechas de acceso. Por ejemplo, el segundo prestador auge. Cuando hay retrasos, sí, claro, tenemos que derivar y para eso hay licitaciones, ¿no? También tenemos otro que se llama camas críticas y otros programas que, por ejemplo, la ley de urgencia, que no necesariamente es la libre elección, en que tenemos también precios con ellos. Digo eso porque en el fondo lo que nosotros hacemos es recorrer todas las prestaciones posibles que están en los aranceles ya hace muchos años. En el arancel de la MLE es muy importante porque además de definir costos, digamos, y precios, define todos los beneficios disponibles del sistema de salud chileno, finalmente, para las personas. Por lo tanto, tomamos ese arancel, y a ese arancel lo actualizamos en función de nuestras propias licitaciones con el sector privado, y también en función de lo que observábamos en la MLE, en la modalidad de libre elección, y también incorporamos en esos estudios los precios privados que tienen las ISAPRES con las clínicas, ¿no? Ya. Y entonces, analizando estos precios, nosotros decimos un vector, una columna, digamos, de precios que nos parecía que eran los más razonables en términos de parámetros, ¿cierto? Que consideramos, digamos, ¿no? De más o menos cuáles son los valores de los insumos, de los recursos humanos, ¿cierto? De las tecnologías que se utilizan, y entonces pudimos ir fijando una columna de precio total. A partir de eso ya se determina, una vez determinado el precio total, pusimos algunas condiciones, por ejemplo, que ese costo del nuevo arancel de la MSC fuera un poquito mayor, o sea, resultó ser mayor que el de la MLE, porque ¿ya? reconoce, es una actualización y reconoce costos mayores en las clínicas privadas, y entonces es un poquito mayor. También determinamos que lo que FONASA pusiera de financiamiento no fuese superior a lo que pone FONASA en las otras modalidades, porque si no sería inequitativo, ¿no? O sea, podría ser, tiene que ser equidad en el financiamiento. Financiamos tanto a las personas en MSC como en MLE o como en el sector público de salud, igual, ¿no? Y el otro requisito es que los copagos que tuvieran que hacer las personas fueran significativamente menores, ¿no? Esas tres condiciones arrojan una brecha financiera, ¿no? Para cubrir. Y ahí es donde estamos invitando a las aseguradoras que cubran esa brecha, ¿eh? Este es un seguro financiero, básicamente, de copago, ¿no? La relación con el plan, digamos, el conjunto de servicios que tienen que dar, el arancel y los convenios, es con FONASA, de los prestadores. No hay una relación directa de estos seguros nuevos que van a participar, que estamos licitando, con los prestadores, sino que está mediatizada por FONASA. En el fondo nosotros hacemos como bisagra entre los prestadores de la nueva red de la MSC y estos nuevos aseguradores, ¿no? Ya, se entiende. Entonces, además, aquí uno entendería también que esto funciona también para determinar la factibilidad de todo esto como una economía de escala también. Al tener una gran cantidad de personas que pudiesen acceder a esto, se puede negociar o establecer ciertos precios que uno hace distinto, así se atendiera directamente como una prestación cualquiera de estas comparativamente directo en el sector privado, ¿no? Claro, gracias a esa economía de escala que se menciona, ¿cierto? Que tú mencionas que efectivamente es así, es que pudimos generar ciertas condiciones que para nosotros son importantes, que son de seguridad social, pero en este mundo de colaboración con un agente privado, ¿no? Que es que la prima fuese plana, o sea, igualitaria para todos, que no diferenciara por sexo y edad, eso quedó en la ley, y que tampoco diferenciara por preexistencia. O sea, aquí no se puede negar el acceso a este seguro que es voluntario por ninguna de esas razones, ni porque tenga una preexistencia, ni porque sea demasiado viejo, digamos, una persona, sino que tiene que ser aceptado, ¿eh? Entonces, efectivamente, la condición de magnitud, digamos, de lo que se llama el pool de riesgo, ¿cierto?, permite levantar estas restricciones que generalmente tienen los seguros, ¿eh? ¿Y qué tan atractivo está siendo en la relación que se tiene hoy día para implementar esto en el segundo semestre, la respuesta que están teniendo de las aseguradoras, por ejemplo, para entrar a este sistema?
Bueno, toda la conversación con las aseguradoras ocurrió fundamentalmente durante el desarrollo de la ley, ¿eh? Ocurrió en sesiones parlamentarias, en mesas de trabajo, y entonces en ese momento nosotros conocimos sus aprehensiones, y también ellos conocieron nuestros ciertos deseos de poner por ejemplo, estos principios sobre la mesa, y fueron aceptando la forma de trabajo. En este momento estamos en el momento, digamos, de la verdad, en el sentido de que está la licitación. No podemos hablar mucho más porque por un tema de transparencia, ¿cierto? Y la licitación es una especie de subasta donde el principal variable de competencia ahí es el precio de la prima, ¿no? O sea, nosotros esperamos que en esta competencia se produzca lo que nosotros queremos darle a las personas con esta póliza, ¿sí? Ya. Al menor precio posible, como digo, una prima plana. Los aseguradores entendemos que van a participar, que no tenemos en este momento posibilidad de ver porque esto está justamente en pleno proceso, pero lo sabremos ya hacia fines de mes y de este mes, y ya empezar a evaluar las propuestas del próximo y tener contratos ya vigentes en julio, como hemos dicho. Ya, es que mi pregunta iba justamente asociada a eso, en el Sí. sentido de si esto ya de alguna manera está internalizado por las aseguradoras, conocido ya desde antes más o menos cómo va a funcionar el sistema, Claro. y supuestamente ellos adelantándose haciendo sus cálculos para Exactamente. entrar al sistema, y no encontrarnos tal vez con después una sorpresa de que no se presenten muy pocos actores a la licitación. Claro, ¿no? Como yo señalaba, en el periodo que señalaba hubo mucha interacción, mesas de trabajo, información, críticas también que fueron públicas, Ujú. y nuestras respuestas a esas críticas. Hubo un trabajo intenso en instancias institucionales, como en el Parlamento, reuniones por lobby, también tuvimos sesiones de trabajo informativo, no solo para los asegurados, también para los prestadores. Por ejemplo, cuando fabricamos el arancel, ¿no? Informamos a todos los agentes que iban a estar interesados en esta política de este arancel. Entonces, sí, podemos decir que ellos conocen de qué es lo que se trata esto en particular y cuáles son las condiciones en detalle. Y como digo, las bases de licitación que detallan aún más cuáles son las condiciones están públicas desde el viernes pasado. Ya. Entonces, estamos en pleno proceso. Vamos a lo concreto, ¿cómo va a operar el sistema para que la gente nos entienda? ¿Cuánto va a pagar una persona, por ejemplo, para algo específicamente? Primero está la cotización adicional, la cotización obligatoria. Sí. O sea, yo estoy en FONASA y me descuentan el 7%. Exactamente. Ya, ¿cómo hacemos la escala y el cálculo para algún Claro. ejemplo que se entienda? Claro, la persona va a pagar el 7% como siempre. Si esto es voluntario, si quiere acceder a la modalidad de cobertura complementaria, al seguro de FONASA, que se va a presentar como un seguro complementario de FONASA, Ujú. y tiene que ser contratado, digamos, en FONASA, pero a través de la página web, va a ser bien automatizado todo esto. Bueno, entonces tiene que pagar la prima plana. La prima plana por él y por sus cargas. Ya. O sea, ¿es un precio único o tiene un factor multiplicador por las cargas? Tiene un precio per cápita. Per cápita, Per ya. cápita. O sea, Igual que los seguros complementarios. Claro, el titular, y si el titular tiene 2 cargas, serán 3 primas. Ya, perfecto. Ahora aquí hay una novedad. En las bases de licitación se estableció que un titular paga máximo 3 primas. Ah, ya. Después, si hay una cuarta carga, lo asume el asegurador. Perfecto. Se inscribe, Ya. pero Hasta sin pagar. 3 primas. Hasta 3 primas. Ya. ¿Mm? Obviamente que en la licitación vamos a saber cuánto va a ser el costo, ¿cierto? Sí. Esa es porque todo el Claro. mundo quiere saber, bueno, ¿y cuánto va a costar esa prima? Claro, de manera que, por ejemplo, si la prima, voy a hacer una cifra, pero si la prima costara 20.000 pesos, Ya. ¿cierto? El máximo pagaría la persona, si tuviera máximo, digamos, por esta regla que estoy mencionando, ¿cierto? 60.000 pesos. Perfecto. Entonces, su 7% más la prima que está en proceso de licitación, eso es una de las cosas que tenemos que saber, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto Claro. va a costar la prima? Multiplicado por el número de carga, hasta 3. Hasta 3. O sea, hasta 3 primas, digamos. Claro, si fueran 3 personas son 60.000, si fueran 4 son 60.000 igual. 5, 60.000 y así. Si Ajá. soy solo yo, 20.000 si fuera 20.000. claro. Ya, ok. ¿Y eso me da acceso a qué? Por ejemplo, mire, tengo un ejemplo acá y usted me dice si es correcto. Una colonoscopía, cuyo valor es de 269.000 pesos y fracción, tendría un copago de 67.000 pesos y fracción para los beneficiarios en esta modalidad. Ujú. ¿Sí?
En comparación, el mismo procedimiento en la modalidad de libre elección Ujú, costaría 323.000 pesos. ujú, Entonces, ahí está la diferencia claro. de un valor establecido que podría yo llegar a pagar en la modalidad libre elección más de 300.000 pesos. Si Ujú. tengo este seguro complementario, yo podría pagar 67.000 pesos. Exactamente, Sí, eso más o menos. eso es exactamente. Claro, ahora en términos más globales, lo que nosotros siempre hemos dicho, no lo negamos, en términos hospitalarios tenemos unas coberturas bajas, no sé, por ejemplo, 12-15% del valor de una intervención quirúrgica, por ejemplo, de una endoprótesis de cadera, por Ya. ejemplo, que tiene un valor de mercado como de 7 millones de pesos. La cobertura ahí son 700.000 pesos, entonces la persona tiene que pagar como 6 millones y medio, por ahí hoy día, Sí. en la modalidad de libre elección, ¿no? Ya. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es elevar la cobertura de ese 10, 12, 15% a 70%. ¿Mm? Ya. Entonces es un cambio radical y entonces la persona no va a pagar 6 millones y medio, sino que va a pagar 1.400.000, ¿no? O sea, ese es el nivel de cambio que puede estar estableciendo esta cobertura. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sale el dinero? Ahí va yo. Sale de las propias personas que pagan esa prima y esa cobertura diferencial, porque FONASA no va a poner más de lo que pone ahora, la cubre el seguro. ¿Mm? A eso iba, porque alguien podría pensar, ok, se sube de un promedio de 14 a 70%, una tremenda brecha que van a tener que pagar todos los chilenos, en el término de colocarle más plata a FONASA. Claro, es dinero para ellos mismos. Estamos trasladando en el fondo dineros que ellos podrían pagar desde el bolsillo directo, ¿cierto? Gasto de bolsillo, que lo haría con mayor efecto, ¿cierto? Con mayor impacto en su ingreso familiar, incluso causando, por ejemplo, catástrofes financieras, incluso empobreciendo a las personas cuando son demasiado altos, ¿cierto? Lo estamos transformando de gasto de bolsillo a un sistema de prepago voluntario, que siempre técnicamente es mucho mejor para las personas, suaviza los gastos, ¿cierto? Y para que ellos puedan acceder a una cobertura de este tipo mucho, mucho mejor, que no van a tener esos problemas de impacto catastrófico o empobrecedor, por ejemplo, ¿no? Director, y el rol de los prestadores aquí, porque una cosa son las aseguradoras, se licitan, uno compra, pega hasta prima, ¿no es verdad? Y tiene entonces asegurada esta cobertura. La pregunta que puede hacerse a alguien es, bueno, ¿y eso me va a servir para atenderme en cualquier prestador el que yo elija o eso también tiene que estar convenido? Muy importante, tiene que estar convenido, siendo un arancel distinto al de la libre elección, es diferente entonces las condiciones y por lo tanto nosotros hemos llamado a los proveedores a que se manifiesten, y hemos hecho un preacuerdo. ¿Ya? También tenemos que hacer unos convenios formales y estamos en proceso. Ya se han presentado ese preacuerdo 68 prestadores, ¿no? 68. Perdón, ¿Ya? 268. Ah, ya. 268. 268, de los cuales 29 son clínicas, o sea, atención cerrada, hospitalaria, y los demás son centros de atención ambulatoria, de exámenes, de laboratorio, algunos centros de intervenciones quirúrgicas ambulatorias como lo oftalmológico, en fin, una gama de prestadores. Tenemos una cobertura ya nacional, ¿sí? En lo ambulatorio nos falta alguna región por ahí en lo hospitalario, a pesar de que la cobertura de estas clínicas que son privadas es dificultosa que sea nacional porque están concentrados casi todos acá. Sí, Pero, hay zonas en el país donde no hay clínicas privadas. exacto, o Muchas hay muy zonas, pocas, ¿no? o muy pocas. Entonces tenemos en todos los lugares donde hay firma de preacuerdo, ¿no? Ahora viene el convenio formal. Tenemos, por ejemplo, la red completa de Bupa con Integra Médica, por Ya. ejemplo. En Santiago tenemos, bueno, clínicas específicas como Clínica Las Condes. Tenemos la red completa de la Asociación Chilena de Seguridad, que también tiene centros ambulatorios y hospitales distribuidos en todo el país. Está también Interclínicas, una red de clínicas que tiene foco en la quinta y cuarta región. Está Andesalud, que son clínicas también focalizadas en el sur de Chile, una red importante. Y así, bueno, no recuerdo más en este momento, pero porque son muchas, pero de todas maneras nosotros seguimos insistiendo y llamando a que todos los proveedores se incorporen. Ellos tienen tiempo, no hay un plazo aquí, entonces todavía pueden inscribirse y participar. Entonces,
El afiliado a FONASA que quiera acceder entonces a esta cobertura complementaria, cuando acceda y dice sí, me conviene, voy a comprar también esta prima, va a tener toda la información disponible para saber efectivamente dónde eventualmente podría atenderse para hacer cobrable ese seguro. Exacto, claro que sí, por supuesto. Así Ya para no encontrarse una sorpresa de repente que alguien vaya a un lugar y le diga no, pues aquí no le corre seguro. Va a ser explícita la información, vamos a difundir esa información en FONASA, en todos los canales de información que FONASA tiene, las sucursales, los call centers, la internet, etcétera. Todo esto va a ser informado para que las personas no tengan ese problema. En fin, son clínicas en general, todas estas conocidas por la gente, son prestadores que trabajan con FONASA hace muchos años, además, en la modalidad libre elección y en estos convenios específicos que nosotros hacemos para cubrir las brechas, que mencionaba antes, por ejemplo, el segundo prestador Auge. Las personas las conocen, ya se atienden muchas personas ahí, de hecho las clínicas ya nos dicen que el 40% de sus ingresos en promedio proviene de FONASA, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos una relación histórica y esto viene, digamos, a ser un paso más. Claro. En esta relación. Es que yo entiendo que allí la persona que ya está en FONASA y que ha estado operando con el sistema de libre elección ya lo entiende mucho mejor, porque dice, hoy día pago de esta manera, pero con el seguro voy a pagar menos y ya más o menos sé dónde me estoy atendiendo, más o menos lo que hay. Exacto. Y probablemente la oferta hoy día pueda ampliarse debido a esto. Ok, lo tiene claro. Pero la persona que está en ISAPRE tal vez la que dice, a ver, ¿me conviene o no me conviene cambiarme? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿Cuánto estoy pagando aquí? ¿Cuánto me subió mi plan? Y por lo tanto, si va a ser, si me cambio, voy a tener una cobertura más o menos similar a lo que yo tenía, etcétera. Entonces, a lo que voy yo es que precisamente para aquellos que están migrando, le da una mayor certeza respecto de aquello, hacia eso apunta, ¿no es verdad? Y la pregunta del millón, si ustedes, a partir del fortalecimiento de FONASA, esperan que llegue muchísimas más personas que migren de la salud privada. La verdad es que como se decía al comienzo, en estos momentos FONASA ya lo componen 16.750.000 personas. Somos el 83% de la población quienes estamos en FONASA, ya atendiendo al 84%, ¿cierto? La verdad es que el flujo importante se dio durante 2023, un flujo muy... Pero claro, si uno ve la cifra, lo que había en ISAPRE en el 2022 y lo que hay ahora, hay una diferencia como de 800.000 personas menos. Esas personas claramente están en FONASA, no pueden estar en otro lugar, ¿no? Efectivamente es así. Lo que nosotros hemos visto que efectivamente ellos tratan de reproducir sus coberturas que tenían antes, ¿no? Y a lo que nosotros hemos apuntado, para ir a la pregunta, es a igualar las coberturas promedio, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, las personas tienen que hacer una evaluación individual respecto de sus coberturas, porque los planes son muy diversos, efectivamente, ¿cierto? Y el promedio que nosotros estamos viendo. Nos encargaremos de informar cuáles son esos promedios, como estamos viendo, pero aquí hay una señal en el arancel, es muy claro, no le voy a pedir a las personas que vean las 2.394 prestaciones del arancel, pero sí hay señales, por ejemplo, ¿no? 70% de cobertura en lo hospitalario, 75% de cobertura en los ambulatorios a precios, digamos, que son ahí visibles y que son los precios promedios del mercado de las clínicas, no del sector público, ¿eh? Entonces, ahí hay unas referencias en que las personas pueden evaluar y si tienen que hacerlo con mayor detalle, nuestros propios medios, como las sucursales, ¿cierto? Y nuestros medios de información podrán ayudar. Pero evidentemente que es un esfuerzo individual que tienen que hacer las personas. Camilo Cide, director nacional del Fondo Nacional de Salud, FONASA, nos ha visitado esta mañana aquí en el estudio en Doble Clic, precisamente para hacer doble clic en esta noticia, cuya implementación va a ser muy importante, que está en desarrollo, etapa de licitación, por lo tanto vamos a tener mucho más novedad, y especialmente cuando sepamos cuánto va a costar específicamente la prima. La prima, sí. Para que todos hagan el cálculo allí. Muchísimas gracias, director. Listo, muchas gracias a ustedes.